Bien, hermanos, quiero invitarlos a poner atención al Salmo 128. Salmo 128, que es el salmo que vamos a, con la ayuda del Señor, tener como palabra hoy día en este sermón. Y dice así la palabra del Señor. Salmo 128 son 6 versos. Dichosos todos los que honran al Señor, dichosos los que van por sus caminos. Dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a todo aquel que lo honra. Que el Señor te bendiga desde el monte Sión. Que veas en vida el bienestar de Jerusalén. Que llegues a ver a tus nietos. Que haya paz en Israel. Señor, gracias por tu palabra que podemos leer. Y te pedimos de manera muy especial, Señor, ahora que vamos a escuchar la exhortación de ella, que justamente no quede solo en una mera lectura, sino que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestra vida, hablar a nuestro corazón, seamos sustentados, Señor, por ella, y que tú también, Señor, nos lleves al arrepentimiento cada vez que sea necesario. Que ese arrepentimiento, Señor, pueda causar en nosotros también mayor ánimo, de tal manera que podamos amarte y seguir sirviéndote como hijos tuyos que somos. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy día, algunos recordarán que estamos celebrando un aniversario más como Iglesia Presbiteriana de Chile. Estamos cumpliendo, aunque nos vemos bastante jóvenes, 158 años. ¿Ya? Es un motivo más para tener gratitud al Señor, un motivo más de alabanza al Señor, porque ha sido misericordioso en este tiempo, en estos largos años de vida. Entre paréntesis, somos la iglesia evangélica más antigua en nuestro país. Eso no significa que seamos mejores, nada más que porque fueron los primeros, el misionero que primero llegó acá en ese sentido, con la idea de plantar esa iglesia o plantar esta iglesia. ¿Habían algunos que llegaron antes? Sí, pero la primera iglesia establecida como tal fue la iglesia presbiteriana aquí en Chile. Así que damos gracias al Señor por eso. ¿Ya? Nos encontramos entonces frente a este salmo, que ustedes saben que está dentro de un grupo que son llamados los salmos de los peregrinos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Y que por eso estamos tratando de ver desde esa perspectiva lo que cantaban esta gente, estos hebreos, especialmente en 4 fiestas particulares. Una de ellas, ¿no es cierto?, la fiesta de la Pascua, y los que no vivían en Jerusalén peregrinaban hacia Jerusalén para justamente celebrar alguna de estas fiestas. Y mientras peregrinaban o mientras viajaban, cantaban estos salmos. ¿Ya? Y así todo, ¿no es cierto?, hay otros salmos, y los salmos de los peregrinos, algunos de esos salmos están dentro también clasificados como tal, que son llamados los salmos de sabiduría o salmos sapienciales. La sapiencia viene de la sabiduría, por eso que sapienciales, ¿ya? ¿Y por qué? Porque estos salmos, entre ellos el que tenemos hoy día y también el de la semana pasada, creo que no me acordé de eso, de poder enseñar también al respecto. ¿Qué buscan estos salmos? Fuera de entregar instrucción como tal, busca de alguna manera poner de relieve o hacer énfasis, los énfasis necesarios entre lo bueno, entre lo malo, entre el camino de los justos, entre el camino de los que no son del Señor, y poder hacer estas comparaciones, de tal manera de animar a los que son del Señor y fortalecerlos justamente en la fe. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos hoy día este salmo, entonces, en esta categoría de los salmos de sabiduría, en donde se está mostrando una diferencia o una discriminación, pero en el buen sentido. ¿Ya? Nosotros entendemos la discriminación como en el mal sentido, pero uno discrimina también para apartar y hacer a un lado, por ejemplo, cosas que son malas. Creo que una vez usé un ejemplo
de discriminación. Antiguamente se hacía, hoy día casi nada. Mi mamá nos sentaba en la mesa del comedor, ¿no es cierto?, o de la cocina, con lentejas para limpiar las lentejas y sacarle las piedrecitas que habían, ¿no es cierto? Antes se limpiaban las lentejas, hoy día uno las compra tan limpias, ¿no es cierto? Bueno, y ahí hay que sacarle las piedras de cuarzo para que cuando se cocinaran uno no le pegara la mordida y se quebrara una muela. Más de alguna vez me pasó, no me quebré las muelas, pero ahí uno discriminaba. ¿Qué cosa? ¿Qué discriminaba? Las piedras de las lentejas. Bueno, el Salmo aquí está haciendo también en ese sentido una discriminación entre, como vamos a ver, personas que son dichosas o bienaventuradas. De hecho, parte diciendo así el Salmo, dichosos los que honran al Señor, de quienes no lo son, ¿ya? Y está haciendo aquí entonces este Salmo, esta idea de pensar en lo que es sabio y de pensar en lo que es bueno. El camino de los justos, el camino de los malvados, es algo que constantemente se hace ver en la Biblia. Y en esto se parece mucho el inicio del Salmo 128 con el Salmo 1. Los que son canutos antiguos se acordarán. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos. ¿Se acuerdan? Bueno, es muy similar a cómo parte el Salmo 128 y está apuntando exactamente a lo mismo. De hecho, el Salmo 1 también es un salmo de los llamados sapienciales o de sabiduría. ¿Ya? Entonces, lo que está queriendo, a modo de introducción, lo que va a querer el salmista o la palabra del Señor poner en relieve acá, es el camino de los justos versus el camino de los malvados. Y de una manera muy particular, al igual que el salmo anterior, el salmista aquí se centra en la familia. Lo vamos a dar cuenta de eso. Y la responsabilidad, de una manera muy especial, del padre de familia, para que él sea una bendición justamente para la familia. Y debido a esto último que estoy comentándole, es que titulé el mensaje de hoy como una familia próspera. Pensar, o qué dice la Biblia, o cómo nos muestra la Biblia que debe ser una familia próspera, obviamente, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de una sociedad, cualquiera, ¿ya? Y es por eso que vamos a intentar, y yo voy a invitar, ¿no es cierto?, a que me puedan seguir, descubrir qué es lo que nos dice el Señor, por ejemplo, con respecto a los bienaventurados o a los dichosos, como tenemos en la Reina Valera contemporánea que estamos usando. Otras versiones usan la palabra bienaventurado. ¿Qué nos dice este salmo sobre esos bienaventurados? Las consecuencias que tiene la vida de estos que Dios considera bienaventurados, y cómo el Salmo también nos habla del bienestar del pueblo de Dios, ¿ya? Entonces, como primera cosa, tenemos en el Salmo más de alguna vez, al menos un par de veces, esta expresión de dicha o dichosos o de bienaventurados. Y esto está relacionado, obviamente, con esta idea de la familia, de una familia próspera según la perspectiva bíblica. Y una familia próspera, según la perspectiva bíblica y especialmente en este salmo, necesariamente va a tener entre sus integrantes a quienes honren o a quienes temen al Señor. ¿Por qué puse honren o teman al Señor? Porque cuando dice aquí el verso 1, dichosos todos los que honran al Señor, en el original la palabra no es honrar, sino que tiene esta idea de temor o de temer, ¿ya? La Reina Valera 60 ocupa justamente, y otras versiones, este término, temer, ¿ya? Ahora, ¿de dónde viene esta palabra en el hebreo original? ¿Qué circunstancias hay detrás de esta palabra de ser un temeroso de Dios? ¿Ya? Que tiene cierta ligación con honrar a Dios, sin lugar a dudas. Pero nosotros generalmente escuchamos la palabra temor y la asociamos con miedo, ¿no es cierto? Con susto, ¿ya? Pero no es a eso lo que se refiere el Señor en su palabra cuando se habla de temor de Dios, o en este caso cuando se habla de honra al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Ciertamente, para un no creyente, temor de Dios es temor a juicio, ¿ya? Al juicio de Dios. Y el juicio de Dios no es algo agradable para quienes están lejos de Dios. El juicio de Dios acarrea muerte y acarrea condenación, acarrea destrucción.
Sin embargo, para los hijos del Señor, este temor de Dios no es otra cosa que admiración, no es otra cosa que reverencia y adoración al único y verdadero Dios. ¿Se fijan cómo hay una discriminación a propósito de lo que yo les decía delante de los justos, de los malvados? Bueno, los justos, los hijos del Señor, que viven en temor de Dios, o lo que tenemos en esta traducción como honra, no es otra cosa que admiración de Dios. O sea, vivir en temor de Dios significa vivir admirando a Dios, vivir reverenciando a Dios, considerando quién es Él, considerando, ¿no es cierto?, que Él es el Dios todopoderoso y por lo tanto el único verdadero Dios que es digno de toda honra y de toda gloria. Eso es un temeroso, un hombre o una mujer temerosa de Dios. A los que no son del Señor, ciertamente ese temor se transforma en lo que nosotros conocemos comúnmente como miedo, ¿ya? Probablemente muchas personas el día de hoy viven sin temor de Dios en ese sentido, porque no lo conocen, porque no entienden quién es Dios y no entienden que es un Dios todopoderoso que puede destruir o que puede dar vida también, espiritualmente hablando. Bueno, a estos bienaventurados o a estos dichosos, en realidad el Señor está diciendo, yo los considero así. Yo considero dichosos, felices, bienaventurados a quienes me temen o a quienes me honran, ¿ya? Dichosos también son esos mismos, yo los considero dichosos, bienaventurados, felices a los que van por sus caminos o por mis caminos, dice el Señor. Entonces, podemos hablar en ese sentido de una familia próspera y podríamos decir en el sentido más profundo de la palabra, que no es el económico, entre paréntesis. Nosotros también tenemos esa idea de decir, una persona próspera es una persona económicamente solvente, ¿ya? La prosperidad en este sentido no viene de lo económico ni de lo financiero, sino que apunta a lo que significa la palabra próspero. Si usted busca en el diccionario la palabra próspera o lo googlea, ¿no es cierto?, se va a dar cuenta que la prosperidad o ser próspero es llevar adelante algo esperado. Eso es prosperidad. Por ejemplo, si hay un estudiante universitario y la idea es terminar esa carrera y titularse, va a prosperar o va a ser próspero cuando termine esa carrera y se titule. Eso es prosperidad. Nosotros asumimos prosperidad siempre con algo financiero o con algo económico, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hablar de una familia próspera va a ser próspera o va a ser así cuando cumpla su cometido, que en la Escritura o que en la palabra del Señor es aquella que sirva al Señor. Esa es una familia próspera. La que cumple el cometido que Dios pide de esa familia. ¿Y por qué digo esto? ¿Aquí se me ocurrió a mí? No, miren, la semana pasada, hace 2 semanas, si no me equivoco, recordé esta cita de Josué capítulo 24. Por todo esto, dice Josué, respeten y honren al Señor. La Reina Valera contemporánea dice honren, pero teman, dice también otras versiones. Por todo esto, respeten y honren al Señor. Sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Esto es vivir en temor de Dios. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. ¿Qué dice Josué? Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Josué entendía que eso que estaba decidiendo él implicaba que su vida como líder, pero también la de su familia, iba a ser una familia próspera. Aquella familia próspera, entonces, está compuesta por dichosos, está compuesta por bienaventurados que van caminando por los caminos del Señor y no por otros caminos, ¿ya? Por los caminos del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué son los caminos del Señor? ¿Qué significa los caminos del Señor? Porque muchas veces nosotros hablamos, si Él va caminando los caminos del Señor o estamos en los caminos del Señor. ¿Qué significa eso? Los caminos del Señor, hermanos, no son otra cosa que las enseñanzas o los mandamientos del Señor.
Esos son los caminos del Señor. Y por lo tanto, a propósito, lo que yo les decía en la introducción, esto de discriminar, quienes no caminan en las enseñanzas o en los mandamientos del Señor, son aquellos que rechazan estas enseñanzas o caminos del Señor y caminan en cualquier otra enseñanza o en cualquier otra dirección que no son lo que el Señor dice en su palabra. ¿Ya? Entonces, miren, este salmo parte discriminando o parte diciendo que son bienaventurados, que son dichosos o que Dios considera dichosos, bienaventurados a los que le temen o a los que le honran y a los que van caminando en sus caminos o siguen sus enseñanzas. ¿Está claro ahí? Ahora bien, si nos damos cuenta, el Salmo pasa de hablar de varias personas, dichosos, de varias personas, dichosos los que honran al Señor, dichosos los que van por sus caminos, y esto está, ¿no es cierto?, en una casa o en una familia, como vamos a ver, a centrar la atención en uno solo. En uno solo. Y este es el padre de familia. Verso 2. Dichoso serás, otra vez la bienaventuranza, otra vez, ¿no es cierto?, la dicha. Dichoso serás, no serán. Dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. ¿Ya? ¿Por qué digo que es el padre de familia? Por lo que dice después, porque habla de la esposa y habla de los hijos. ¿Ya? Y este hombre también es considerado bienaventurado por Dios y es considerado dichoso como los demás miembros de la familia que teme, sirve u honra al Señor. Pero todo indica que la prosperidad de esa familia está condicionada por la bienaventuranza de este hombre, de este padre de familia. ¿Por qué? Miren lo que dice el verso 4. Así bendice el Señor a todo aquel que le honra. Y aquel que le honra está, ¿no es cierto?, vinculado a ese que dichoso serás, dice el verso 2. Aquel que tiene, vamos a ver, ¿no es cierto?, una esposa con ciertas características e hijos con ciertas características. Entonces, lo que está diciendo el salmista, lo que cantaban los peregrinos mientras iban a Jerusalén en este salmo, están pensando o pensaban o tenían en su mente a una familia próspera, a una familia que temía al Señor, a una familia que adoraba al Señor. Y esto estaba condicionado, como yo les digo, a la bienaventuranza o a la dicha o a la disposición de una persona, y esa persona era el hombre o el padre de familia. Así bendice el Señor a todo aquel que le honra. ¿Con qué? Esposa e hijos, con ciertas características que vamos a ver muy luego. ¿Ya? Entonces, a este hombre, dice el texto, le irá bien. A este hombre le dice, te irá bien. No solo será dichoso o bienaventurado, sino que le irá bien. Lo extraño de esta promesa, de esto ir bien, tiene que ver con algo muy simple. Otra vez me detengo acá. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, a esta persona le va bien. ¿Qué significa eso? Que tiene un buen trabajo, y ese trabajo y ese buen trabajo implica un buen sueldo, y eso implica a lo mejor que tiene, no sé, una tremenda casa, que tiene un tremendo auto, que se toma unas regias vacaciones. Eso significa para nosotros escuchar que le vaya bien a alguien, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Eso, o sea, lo común y corriente, ¿no? A esa persona le va bien. ¿Y nosotros qué pensamos? Le va bien económicamente, tiene buena salud, etc. Para nosotros eso es lo que le va bien. Miren lo que dice la Escritura. Nosotros entendemos muchas veces, porque estamos influidos por nuestra sociedad, que eso significa que le vaya bien. Pero la Escritura dice que a este hombre que le va bien, tiene algo que ver con algo mucho más sencillo, mucho más simple, que comer y alimentarse debido a la consecuencia de su trabajo. ¿Qué dice aquí? Dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. Y esto está con exclamación. ¿Se fijan lo sencillo que es la palabra del Señor y a lo que apunta el Señor con prosperidad, con una familia próspera, con un hombre próspero, con una persona que le va bien? ¿Por qué? Porque consecuencia de su trabajo, consecuencia de poner, podríamos decir, a funcionar su mente, sus manos, sus habilidades,
producto de eso hay comida. ¿Ya? De hecho, esto nos hace recordar el mensaje de la semana pasada. ¿Se acuerdan? Cuando el Salmo 127 decía, de nada sirve que ustedes madruguen y se acuesten muy tarde y el pan que comen es pan de sufrimiento. Estas personas que viven para trabajar, no trabajan para vivir, es que es distinto. Viven para trabajar. Y el Señor nunca nos ha llamado a que nuestra vida las gastemos trabajando porque sí o para obtener cosas. No, es para obtener el sustento. Y esto significa que a este hombre le va bien. La promesa del Señor entonces para este hombre no son riquezas, sino la satisfacción. Y voy a ocupar aquí una palabra que me gusta mucho, que la aprendí hace mucho tiempo y la voy a explicar. La satisfacción de una vida frugal. ¿Han escuchado esa palabra? Frugal, no frutal, frugal. ¿Qué significa una vida, la satisfacción de una vida frugal? La satisfacción de una vida sencilla, de una vida austera, de una vida sin derroches. Es decir, yo no trabajo para gastar, trabajo para mi sustento, para el sustento de mi familia, viviendo de lo que el Señor provee por medio del trabajo, cualquiera que éste sea. Ahora, cualquiera que éste sea, obviamente, un trabajo honesto. ¿Ah? No, si soy mechero, eso no es un trabajo, no es cualquier trabajo, ¿ya? A eso me refiero. Entonces, fíjense, a eso apunta cuando el Señor habla en el Salmo de estos bienaventurados, de estos dichosos, y particularmente de este hombre dichoso, de este hombre que Dios considera bienaventurado. Ahora, ¿hay consecuencias? Claro que sí. ¿Cuáles serán los resultados? A eso me refiero como consecuencia. ¿Cuáles serán los resultados de una vida en el temor de Dios? De una vida de admiración a Dios, de una vida de servicio a Dios, de una vida de honra a Dios. ¿Cuál será el resultado? Claramente, lo primero que nos revela el Salmo es esta dicha o es esta bienaventuranza. Yo te considero a ti, dice el Señor, voy a considerar dichoso aquel que camina en mis caminos, que camina en mis enseñanzas, que camina en mis mandamientos, que hace caso a mis enseñanzas o que hace caso a mis mandamientos, aquel que me teme o aquel que me honra. Eso es lo primero. Y eso sería suficiente. Que Dios nos considere o te considere o considere una persona dichosa, feliz. Dios considera entonces dichosos a quienes le temen, a quienes le honran. Pero hay consecuencias indirectas de esto. La consecuencia directa es justamente esto. Dios dice, ustedes son dichosos. Pero ¿cuáles son las consecuencias indirectas? Y es lo que encontramos en el verso 3. Y que es de alguna manera confirmado después por el verso 4, cuando dice, así bendice el Señor a todo aquel que le teme. ¿Qué dice el verso 3? ¿Cuáles son las consecuencias? En la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como retoños de olivo. Esas son las consecuencias indirectas. ¿Cómo bendice el Señor entonces a aquellos que Él mismo considera dichosos por seguir sus caminos, o por seguir sus mandamientos, o por seguir sus enseñanzas? Con una, podríamos decir, riqueza poética muy particular. Usa un par de metáforas para referirse a los integrantes de su familia, o a los integrantes de esta familia próspera. Una parra con muchas uvas, ¿ya? Y renuevos o retoños de olivo. ¿Ya? Y aquí hay poesía, porque los salmos son poesía. Entonces, este hombre que Dios considera dichoso, ¿por qué? Porque vive en el temor de Dios, porque vive honrando a Dios, tiene además consecuencias que son indirectas con respecto a su familia. El verso 5 contiene un deseo de bendición para este hombre jefe de familia y que está con exclamación. Que el Señor te bendiga desde Sión. Dice, ¿ya? Y este deseo, de alguna manera, se está cumpliendo en este hombre y en su familia, debido a que este hombre que camina en los caminos del Señor, es decir, uno que teme, uno que honra, uno que reverencia a Dios, está viendo, está palpando como primera cosa evidente en su esposa, pero también en sus hijos. ¿Y qué ve en su esposa? Poéticamente dice, como una parra con muchas uvas. Una parra con muchas uvas. ¿Cómo puedo entender esto?
¿De qué le sirve a un hombre que su esposa sea como una parra con muchas uvas? Bueno, eso significa que hay primero abundancia, ¿sí? Y eso significa que esa parra tuvo que ser bien cuidada. Eso significa que de esa parra se puede cosechar mucho. Y lo que comúnmente hacían los hebreos con la uva no era generalmente comerla, sino que era fabricar vino. Entonces, el vino, ¿qué es lo que hace? Alegra el corazón, dice la Biblia. Alegra el corazón del hombre. Por lo tanto, esa dicha o esa bienaventuranza o esa bendición por caminar en mis caminos, por temerme, por hacer mi voluntad, va a hacer que tu esposa te alegre. Que tu esposa no sea una pesadilla para ti, sino que tu esposa te alegre. Te alegra así como alegra el vino, el corazón tuyo o el corazón de una persona. Pero no solamente eso, sino que tus hijos también van a ser una bendición para ti. Van a ser como renuevos de olivo. No sé si ustedes han visto alguna vez, han cortado un olivo o han visto cuando cortan un olivo. Tiene tanta fuerza, muy parecido, es que esta no es una zona de mucho olivo, pero lo que más nosotros conocemos es un eucalipto. Cuando uno corta un eucalipto, esto renueva, pero con mucha fuerza. Bueno, de esa manera está diciendo el Señor. Así como los retoños de olivo, para nosotros lo más cercano, como un retoño de un eucalipto que estalla, ¿no es cierto?, en renuevos por todos lados, así van a ser tus hijos. O sea, van a ser hijos que te van a alegrar también el corazón y te vas a alegrar con ellos y en ellos, porque tú vas a ver también ahí la bendición del Señor. Personas que también temen a Dios. Tus hijos van a ser personas que temen a Dios y son como esos renuevos de olivos, o sea, que con fuerza van a vivir también una vida de temor del Señor. Y esta bendición inclusive va a llegar a tal punto de que esa persona va a poder disfrutar a sus nietos producto de estos retoños de olivo. Y eso es lo que dice más adelante, que llegues a ver, el verso 6, a tus nietos. O sea, está diciendo el Señor, miren, si tú vives una vida de temor, lo primero que vas a poder experimentar, porque yo te lo digo y yo te considero así, dicha, alegría, bienaventuranza. Es lo primero. ¿Eso significa que vas a tener prosperidad a propósito de esta familia próspera? ¿Una prosperidad económica? No. Solamente vas a vivir disfrutando del trabajo de tus manos. Es decir, va a haber sustento. Y no solamente eso, algo que te va a alegrar mucho va a ser tu esposa y cuando tengas o cuando lleguen los hijos, tus hijos. Esa es la bienaventuranza. Parece, desde el primer momento que uno lee esto, parece algo sencillo, bienaventuranza, pero se dan cuenta de que es algo profundo y es algo que estos hebreos cantaban y se gozaban mientras iban peregrinando a Jerusalén. Pero el asunto de estas consecuencias, podríamos decir, se redondea o envuelve cuando el salmista también, y en este cántico está hablando del bienestar del pueblo de Dios. La prosperidad de un hombre de Dios, la prosperidad entonces de su familia como consecuencia, no queda solo para ese pequeño ámbito. Y cuando digo pequeño, no significa que sea poco importante. El pequeño ámbito de la familia es muy importante. Pero es una persona bendecida, es una persona próspera, es una persona que Dios considera dichosa, después una familia, pero eso no se queda solamente en ese ámbito. ¿Por qué? Porque el deseo del salmista es que muchas familias puedan vivir de esa manera y sean bendecidas como hombres, padres de familia que sirvan a Dios siendo temerosos de Él. Y es por eso que cuando muchas familias son así, ¿qué es lo que se forma? ¿O a qué llega la bendición? Al pueblo de Dios. Que veas, dice el verso 5 y 6, que veas en vida el bienestar de Jerusalén, que haya paz en Israel. Fíjense, de una persona a la familia y después a una ciudad y a un pueblo completo. ¿Se fijan la progresión? Padre de familia, familia, ciudad y un pueblo completo. Las expresiones que usa el salmista aquí nos pueden hacer suponer, no es que sea tajante y que es así, pero nos pueden hacer suponer que es muy probable que este salmo haya sido compuesto justo en el tiempo en que se estaba volviendo del exilio de Babilonia. ¿Ya? El profeta Nehemías, por ejemplo, ¿ya? Esdras,
¿ya? En ese tiempo donde se estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén, donde se estaba reconstruyendo el templo también de Jerusalén, porque el salmista está diciendo que que el Señor te bendiga desde Sión, que veas en vida el bienestar de Jerusalén. ¿Ya? Y eso puede indicar que este salmo, la primera vez que se compuso y que se cantó, tenía que ver con ese evento, con ese tiempo en donde el pueblo de Dios estaba volviendo del cautiverio de Babilonia. ¿Ya? El bienestar entonces, la prosperidad, la bienaventuranza no es, hermanos, no es egoísta. Para con una persona, para con una tribu, para con una familia, sino que el deseo de prosperidad, en el sentido que ya vimos, de que se llegue a cumplir las cosas que estaban pensadas que llegaran a ser, eso es prosperidad. El deseo de prosperidad se extiende desde la persona a la familia, a una ciudad y a un pueblo en general. Eso es lo que desea el Señor a través de este salmista, del salmista que compuso este salmo. Ahora, expuesto, ¿no es cierto?, el salmo, la idea o las ideas centrales del salmo, de esta familia próspera. La pregunta es, ¿cómo aplicamos esto? Esta es siempre la pregunta clave. ¿Cómo lo aplicamos hoy? ¿Cómo entendemos hoy, y quizás desde siempre, a una persona que teme y honra a Dios? ¿Cómo aplicamos esto a nuestro día a día en San Fernando? En 2026, ¿no es cierto? Primero, que una persona que quiere vivir en el temor de Dios, una persona que pretende que su vida sea próspera en el amplio sentido de la palabra, van a ser personas que someten toda su vida a la obediencia y el servicio del Señor. Y cuando digo toda la vida, ¿no es cierto?, estoy refiriéndome no solamente a un área de nuestra vida, porque la vida de nosotros tiene distintas áreas, ¿ya? El área profesional, los que estudian, ¿no es cierto?, el área de su estudio, el área de la familia, el área de las amistades, etc. Hay distintas áreas. Entonces, una persona que teme, una persona que honra a Dios, necesariamente va a someter toda su vida a la obediencia y servicio al Señor. El Señor no demanda de nosotros una parte de nosotros. De hecho, demanda toda nuestra vida. Hay un texto que dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué significa eso? Lo más íntimo. Dame, hijo mío, tu corazón. Y eso es lo que quiere al Señor. Entonces, no es solamente algún área de nuestra vida. Por ejemplo, no solo el área financiera. A propósito de lo que hicimos hoy día, ¿no es cierto?, varias personas. Soy fiel en los diezmos y generoso en la ofrenda. Soy obediente al Señor. Sí, eso está bien. Pero el Señor no quiere que lo honres o que lo temas solamente en esa área. O solo, por ejemplo, ser obediente o honrar al Señor en mi vínculo con el cuerpo de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Santifico el día del Señor, guardo el domingo porque es el día del Señor, ¿ya? Y además participo de otras actividades, que no son muchas en el caso nuestro, de las actividades de la iglesia. Soy obediente al Señor, honro al Señor. No, ese es un área de la vida, solamente. O soy obediente o quiero pensar que honro al Señor porque lo honro y soy obediente en mi vida familiar. Procuro ser un hijo obediente. Una esposa que honra a su esposo o un esposo que ama sacrificialmente a su esposa. Pero ¿y qué pasa con las demás áreas? Es toda la vida. O solo en mi vida que comprende mi oficio o profesión. Soy una buena dueña de casa. Soy un buen empleado. Un buen pastor. Honro al Señor. Temo al Señor. Pero ¿qué pasa en las demás áreas de mi vida? El que es temeroso de Dios y lo honra, entonces buscará ser obediente en todas estas áreas que he mencionado y en otras. Primera aplicación. Segunda cosa. En cada área de nuestra vida es que debemos entonces mostrar temor de Dios y honrar a Dios. Además, el cristiano se deberá mostrar humilde y no orgulloso. Eso es parte del temor de Dios. Escuchará, por tanto, si es humilde, los mandamientos del Señor y procurará esforzarse en cumplirlos justamente por amor a quien ahora es su Señor.
aquel que le dio vida. Recuerden, hermanos, que nosotros no podemos decir que el Señor es nuestro Salvador si también no decimos que es el Señor. De hecho, es Señor primero y después Salvador. Es el dueño mío y después es mi Salvador. Y esto nos recuerda que solamente existen dos caminos para el hombre, genéricamente hablando. El camino angosto, como dice la Escritura, que lleva a la vida eterna y que por este caminan los benditos del Señor, aquellos que Él ha redimido o los justos, y el camino ancho que lleva a la perdición y a la muerte eterna. Y por este van caminando todos aquellos que son rebeldes a Cristo, todos aquellos que son rebeldes al Evangelio. Unos son temerosos de Dios y los otros rebeldes. Hemos analizado también que el Salmo está dirigido a repensar, podríamos decir, a la familia y a una familia próspera desde la perspectiva bíblica, aplicando a ella el temor de Dios o la honra que le es debida a su nombre por medio de la obediencia. Y que esto es considerado por Dios como una dicha o como una bienaventuranza para el que así lo hace. Además, vimos que de manera especial el Salmo está poniendo en relieve la responsabilidad del hombre de familia, de manera que si él busca ser un varón temeroso de Dios, vivirá esta dicha, vivirá esta bienaventuranza con consecuencias directas e indirectas, entre ellas que su esposa y sus hijos van a ser una bendición. Así bendice el Señor a todo aquel que le honra, dice el mismo Salmo. Entonces, ¿cómo se vería hoy un hombre temeroso de Dios? Y aquellas consecuencias que el salmista expresa, ¿cómo se vería hoy? Porque claro, pensamos en un hebreo que iba cantando a lo mejor este salmo mientras iba a Jerusalén y nos imaginamos una cuestión idílica, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se vería hoy día eso? ¿Cómo se vería un hombre temeroso de Dios? O también en el lenguaje bíblico, un hombre piadoso. ¿Cómo se vería? Este hombre buscará de manera intencional ser obediente al Señor. Ya lo hemos visto, eso es un temeroso de Dios. Ser obediente al Señor. Ser obediente en cada área de su vida. No solamente en una. Pero aquí entra de manera especial un área, según el Salmo, que va a incidir en su vida por muchos años. ¿A qué me refiero? Estamos aplicando. Si eres soltero, nunca procures formar una familia con una mujer que no sea parte del pueblo de Dios, es decir, que no sea cristiana. ¿Por qué? A propósito de ser del temor de Dios, eso es desobedecer a Dios. Si un hombre busca formar una familia con una mujer que no es cristiana, no va a ser un temeroso de Dios, sino que va a ser o va a actuar en esa área de su vida como un rebelde a Dios. Segundo, si llegaste a la fe, eso puede ser otra circunstancia. Si un hombre llega a la fe ya casado con una mujer que hasta ahora no es cristiana, la Biblia dice que no hay que desechar a esa mujer, sino que seguirla amando y sirviendo, mostrándole gracia, mostrándole misericordia, así como Dios mostró gracia y misericordia hacia ese hombre, porque lo llamó y porque lo hizo su hijo. Lo mismo si ese hombre tiene hijos que aún no han llegado a la fe de Jesús. Mostrar gracia, mostrar misericordia a sus hijos, porque esto es ser obediente a Dios, esto es ser temeroso de Dios. ¿Ya? Y por otro lado, también puede ser que ya esté casado y con la bendición de tener una esposa cristiana. ¿Qué hay que hacer? Debemos procurar, por el que es mi caso, también amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, soportando también las debilidades y también mostrando gracia y misericordia como Cristo lo sigue haciendo con nosotros hasta el día de hoy. Y lo mismo si llegamos a tener hijos que aún no se doblegan ante el señorío de Cristo. Si procuramos vivir de esta manera, podremos experimentar lo que el salmista describe en los versos 2 al 4. Dichoso serás, te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a todo aquel que le honra. A mis hermanas presentes,
también el Señor tiene algo que decirles a propósito de ser temerosos de Dios y honrar al Señor. Pareciera que esto es cuestión solamente para varones, hasta aquí, ¿no es cierto? Pero no es así. ¿A qué mujer cristiana, hoy día, a qué mujer cristiana no le gustaría llegar a ser parte de una familia con un hombre temeroso de Dios? Ya hemos visto las características de un hombre temeroso de Dios, que ame a Dios, que sea obediente a Él, que lo sirva, que sirva a Dios con los dones que Dios le ha dado, que la ame a ella, que la sustente, que ame a sus hijos, que sea cuidada, que sea protegida, que sea animada a crecer en la fe de Jesús. ¿A qué mujer no le gustaría eso? Si no le gusta o le gustaría a una mujer un hombre así, como el que describe la Escritura, déjeme decirle que está pensando según cualquier cosa, menos según una mujer temerosa de Dios. Si el Señor te ha concedido un esposo cristiano, con todas las debilidades que tienen los hombres cristianos, si quieres vivir como una mujer temerosa de Dios, honra a tu esposo, siendo obediente a Él en todo lo bueno, en todo lo que está alineado con la palabra de Dios. Deja que Él te guíe, deja que Él te sustente tanto en lo material como en lo espiritual. ¿A qué me refiero en lo espiritual? Porque Dios usa al hombre cristiano para esto, a través del Espíritu Santo. Si hay hijos de por medio, críalos junto a tu esposo, que también es cristiano, de tal modo que ellos también sean obedientes a su padre, porque esto es lo que agrada al Señor. Pero ¿qué pasa con aquellas que han llegado a la fe, con aquellas hermanas que han llegado a la fe de Jesús y ya antes han formado familia con hombres que no son cristianos, con hombres que no son parte del pueblo de Dios, con hombres que no son parte de la iglesia? ¿Qué pasa allí? ¿Y cómo podemos estar aplicando esta palabra a nosotros hoy, especialmente a nuestras hermanas? Estas hermanas deben vivir de tal modo frente a sus maridos, frente a sus hijos, que sea reflejada en ellas la vida de Cristo. Deben procurar vivir como mujeres temerosas de Dios, que buscan honrar el nombre de Dios. Ahora, ¿esto se me ocurre a mí? No. Miren lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. 1 Corintios capítulo 7. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarlo. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa, y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Porque ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Me detengo aquí y explico esto. Y me voy a detener quizá un tiempo prudente, porque este texto, que está sin lugar a dudas en ese sentido de una familia próspera, de una familia piadosa, de una familia que teme al Señor, se ha tergiversado mucho. Históricamente yo he escuchado esto, hermanos. En la iglesia que yo me crié, y poco me importa que esto alguno lo vea y lo critique, porque se está grabando, en la iglesia que yo me crié, se tomaba este texto, especialmente la última parte, que dice, y yo lo escuché de maestros de escuela bíblica, no recuerdo si de pastores, pero de presbíteros. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Entonces da lo mismo si yo me caso con una mujer que sea cristiana o no, porque aquí dice que yo puedo salvar. Si yo me caso con una mujer que no es cristiana, esa mujer, el Señor a lo mejor la llama. Pero si ustedes se dan cuenta, esto está en otro contexto. Está diciendo acá que aquellas mujeres que ya llegaron a la fe estando casadas, no deben abandonar a sus esposos que no son cristianos. Y al revés, los hombres que llegaron a la fe de Jesús estando casados no deben separarse o abandonar a sus esposas que no son cristianas. Y de hecho, antes dice que si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Es una de las tantas razones de por qué a familias que llegan a la fe, parte de esa familia es cristiana, la mamá o el papá, nosotros incorporamos a través del bautismo a sus hijos. Por eso, porque dice aquí, son ahora
míos, son santos. Eso significa, son apartados para el Señor, son parte de la familia de la fe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que las esposas que son creyentes deben vivir de tal manera frente a sus esposos que no lo son, que el testimonio de Cristo sea predicado no solamente a través de las palabras, sino que en la vida de esa esposa. ¿Se entendió? Qué bueno. Y para las que aún son solteras, para aquellas que aún no han formado familia, la palabra del Señor es muy clara. No deben formar un hogar con quienes no son cristianos y no forman parte de la iglesia. Lo mismo que para los varones que son solteros. No lo deben hacer así. Y la confesión de fe de Westminster, que vamos a empezar a trabajar con Elías, Dios mediante, ¿no es cierto? Y también con Daniela, nos ayuda en esto. Tanto para varones como para mujeres. Miren, cuando habla en el capítulo, hay un capítulo dedicado solamente al matrimonio y al divorcio. Está lleno de citas bíblicas, que no las voy a poner aquí ahora. Solamente escuchen cómo nos recuerda nuestra confesión de fe esto. El matrimonio es lícito para toda clase de personas que sean capaces de dar su consentimiento con juicio. Pero es el deber de los cristianos casarse solamente en el Señor. ¿Qué significa casarse en el Señor? Casarse con personas que son cristianas. Así es que los que profesan la religión reformada, los que somos hijos del Señor, los que tenemos el Evangelio de Jesús, no deben casarse con los incrédulos. No deben casarse en el idioma, podríamos decir, la expresión de la confesión de fe, con los papistas, católicos apostólicos romanos. Esos son los papistas. U otros idólatras. Ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigualmente, casándose con los que notoriamente son malos en su vida o que sostienen herejías que llevan a la condenación. O sea, aquí es, como decía un chiste, clarito, clarito. ¿Ya? Entonces, hermanos, para cerrar, una familia será próspera mientras todos y cada uno de sus integrantes busquen de manera intencional la honra de Dios. O cuando parte de esa familia es o son temerosos del Señor, busquen de una manera intencional vivir en obediencia al Señor. Y esto debe partir ¿de quién? Del padre de familia cuando este hombre es cristiano. Si esto no es así, por la mujer de ese hogar cuando es cristiana. Inclusive puede suceder, y de hecho se dan muchos casos, en donde el primer converso al Evangelio de Cristo es un niño o un joven en esa familia. Esa familia va a ser bendecida a través de ese bienaventurado o de ese dichoso. Ese niño o ese joven es el que deberá vivir como una persona sabia. Como dice Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios, otra vez discrimina, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así, hermanos, seremos todos responsables de ser colaboradores de Dios para la sanidad, para el bienestar de la iglesia. Del mismo modo que el salmista deseaba el bienestar de Jerusalén y la paz para Israel, un cristiano piadoso, un cristiano que Dios considera dichoso, debe pensar también en el bienestar de la iglesia y en el bienestar del pueblo de Dios en general, viviendo justamente como un dichoso o viviendo como un bienaventurado. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy, por tu palabra que no solamente nos desafía, sino que nos lleva, Señor, a probarnos. A probar, Señor, dónde está puesta nuestra fe, dónde está puesta, Señor, nuestra confianza. Si en una vida de prosperidad según tu perspectiva, o en una vida de prosperidad, incluso en nuestra familia, según la perspectiva de tu santa y divina palabra, o tu perspectiva, Señor, o tu manera de vivir, de ver la familia, o tu manera de ver, Señor, la prosperidad de una persona en particular. Ayúdanos, Señor, a que quienes ya tenemos formada una familia, sean todos integrantes de ella, Señor, y parte de tu pueblo, o parcialmente, a vivir la vida en temor de ti, Señor, a vivir la vida en honra a ti, a vivir la vida en obediencia a ti, y que esto sea de tal manera poderoso
que testimonie, Señor, del Evangelio de Jesús a quienes aún no forman parte de tu pueblo y son parte de esa familia que ya hemos formado. Señor bendito, que tu palabra hoy día, fuera de exhortar, fuera de quizás llevarnos al arrepentimiento, también nos anime y sea, Señor, motivo de gratitud y motivo de alabanza a ti, de que si estamos en tus caminos, ese camino, Señor, o esos caminos que significan, entre otras cosas, ser obedientes a ti, pero esa obediencia también tiene consecuencias, Señor, y esas consecuencias son felices, porque esas consecuencias, la más importante, Señor, implica la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a vivir así, a vivir anhelando, Señor, justamente ese día en que tú vas a venir a restaurar todas las cosas. Y ya no tendremos lucha contra nuestro pecado, contra el pecado de otros, sino que podremos vivir, Señor, por la eternidad, gozando por siempre de tu presencia y de la presencia de tantos hermanos, de tantos santos, Señor, que están incluso ahora en tu presencia. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.